la clase. ¿Ya? Buenas noches, estimadas estudiantes. Estamos ya en la clase número 8, que ya esta clase número 8 corresponde ya a lo que conocemos como la unidad número 3. La unidad número 3 está constituida de el tema de la epistemología y las discusiones epistemológicas, ¿no? Entonces, esta primera clase va a estar relacionado con conceptos básicos de epistemología, definición, características y los problemas. Y luego ya la próxima semana estaremos entrando de lleno a las teorías epistemológicas, ¿no? El debate filosófico con respecto a las ciencias. Bien, en principio tendríamos que plantearnos una pregunta. ¿Qué es la epistemología? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué será la epistemología? Voy a preguntar para ver quién está atento y no solo se ha conectado y se ha ido a hacer otra cosa. A ver, acá hay una señorita que se llama Kiara Verástegui Ramos. ¿Se encuentra Kiara Verástegui Ramos? Kiara Verástegui Ramos. Kiara Verástegui Ramos no está. Ya, lo voy a poner en sala de espera. Profesor, está por el chat. Ah, ya está por el chat. A ver. Alguien ha levantado la mano. Ah, Marisa levanta la mano. El chat que dice, Kiara, profe, aquí estoy. Ya, casi le envío a sala de espera. Kiara, ¿no puedes activar tu micro? Ya, Kiara, a ver. La pregunta es bien concreta. ¿Qué es la epistemología? A ver, envíanos un mensaje por chat mientras preguntamos a otro de tus compañeros. Busquemos. A ver. Natalie Isabel Chávez Mendoza. Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita Natalie. Sí. ¿Qué es la epistemología, señorita Natalie? Es la rama de la filosofía, profesor, que se encarga de examinar fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. La palabra episteme significa conocimiento y logos, estudio. Muy bien. Muy bien, estás por ahí, bien, excelente. Ya, profesor. A ver, aquí hay una señorita, Brigitte Soto. ¿Te encuentras, Brigitte Soto? Brigitte Soto. ¿No se encuentra Brigitte Soto? Ya, entonces la vamos a poner en sala de espera. Brigitte Soto. Ni por el chat, Brigitte. Nada, Brigitte. Vamos a asumir que no está en clase, Brigitte. A ver, vamos por otro nombre. Marisabel Salinas Tapia. Sí, profesor, presente. Hola, Marisabel, ¿cómo estás? La Bien, pregunta pues, es, bueno, ajá. ¿qué nos puedes decir, qué algo más nos puedes decir de la epistemología, aparte de lo que ya tu compañera nos ha señalado? Bueno, que la epistemología es, bueno, como mi compañera ya lo mencionó, es una rama de la filosofía que se encarga de la investigación científica y los resultados de la misma, junto con el conocimiento científico y sus tipos.
la posibilidad Muy y bien. la realidad que existe entre el investigador y la certeza. Eso podría decir. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien. A ver, un nombre más. Un nombre más. Ujú. Naisa Cueva Estrella. Naisa, Profesor, buenas ¿te noches. encuentras? Buenas Sí, noches, aquí. Naisa. Yo justo decía que no me toque a mí, me toca a mí. Ah, Naisa, bueno, ya, pues, te tocó. Ya. ¿Qué crees que, a ver, algo más que nos puedes decir sobre la epistemología, aparte de lo que ya tus compañeras muy bien lo han planteado? Bueno, han dicho que se trata de una rama de la filosofía, pero creo que es relacionado más a la ciencia, a lo científico, la epistemología. Ujú. Ya, muy bien, sí, esa es la idea. Excelente, excelente. Sí, por ahí va la idea también. A ver, un último nombre. Elizabeth Paco Cuaresma. Profesor, buenas noches. Buenas Sí, noches, señorita. la epistemología es como ya, bueno, parte ya de la filosofía, la rama de la filosofía, que va a estudiar los principios y fundamentos y métodos del conocimiento humano. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus participaciones, menos a Brigitte, que no me ha contestado nada. Brigitte Soto. Profesor, disculpe, Dime, Fiorella. me dice que tiene problemas en internet, la para botando y saliendo y así. No sé si eso es lo que pasa, pero hace un momento me escribió eso. Ah, ya, ya. Ya no hay problema, que escriba en el chat en todo caso. Es la teoría del conocimiento en cómo decir práctica científica. ¿Cómo es la práctica científica será? Muy bien. Interesante. Vamos ahora a explicar qué es la epistemología ya a partir de lo que involucra la clase. Cuando hablamos nosotros de la epistemología, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Primero, como ya su compañera Brigitte, perdón, ¿qué digo? Sus compañeras lo han planteado. Cuando hablamos nosotros, hay una definición etimológica, ¿no? De episteme y logos. Episteme, conocimiento científico, y logos, teoría o tratado, ¿no? Entonces, episteme, ciencia, ¿no? Logos, tratado sobre las ciencias. La ciencia es el conocimiento verdadero, objetivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la epistemología, estamos hablando de la disciplina científica que estudia el conocimiento científico. Perdón, la disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata? Podemos decir que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de temas y problemas relacionados, obviamente, con la ciencia. Y para entender mejor esta idea, lo vamos a trabajar de esta manera. Miren, observen acá. Este es el científico. El científico está investigando la realidad. Esta es la realidad. El científico estudia, investiga la realidad y a partir de eso él logra establecer o determinar conocimientos, ¿de acuerdo? Conocimientos de la realidad. Entonces, el científico estudia a través de un método la realidad y de ahí adquiere conocimientos. Pero, ¿qué hace el epistemólogo? El epistemólogo, en cambio, lo que va a hacer no es estudiar la realidad, sino los conocimientos que adquiere ese científico de la realidad. Entonces el epistemólogo estudia el conocimiento científico, estudia la forma de investigación que se da dentro de las ciencias, es decir, estudia la validez del proceso, la investigación y el conocimiento científico. Entonces algo así como que el epistemólogo se pone por encima del científico y estudia lo que el científico propone, plantea, analiza, estudia
adquiere como conocimiento. ¿Ya? Esa es la idea. Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor, para entenderlo mejor? Ya. Por ejemplo, el científico postula teorías científicas. Entonces, el epistemólogo analiza si esas teorías son coherentes o no, si son científicas o no. El científico, por ejemplo, establece un método de investigación de la realidad. Y el epistemólogo investiga si esos métodos son coherentes, son lógicos, si esa metodología es científica o no. Entonces, lo que hace el epistemólogo es estudiar, analizar, investigar todo lo que el científico hace. ¿Ahora está mejor? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Por su parte, podemos hablar de algunos temas importantes de la epistemología, ¿no? Por ejemplo, se plantea el problema del fundamento del conocimiento científico. El fundamento del conocimiento científico. ¿En qué se fundamenta el conocimiento científico? ¿Por qué decimos que el conocimiento científico es verdadero? Y otro tema importante también es la demarcación entre lo que es científico y lo pseudocientífico. Es decir, el criterio que nos permite a nosotros decir que esto es ciencia y que esto no es ciencia. De todas las disciplinas del conocimiento humano, este es conocimiento científico y esto no lo es, ¿no? Entonces eso es un elemento importante, ¿no? La separación entre lo científico y lo pseudocientífico. Por ejemplo, ustedes saben que hablan de los curanderos. ¿Lo que hacen los curanderos será científico? ¿Alguna de ustedes ha ido en algún momento a un curandero? Sí, profesor. No, profesor. No, profesor, porque son más no. pragmáticos que estudios, que investigados, ¿no? Son más por Sí. práctica o por, ¿cómo se llama? Por probar, que por haber estudiado e investigado cuáles son sus verdaderas propiedades. Uh-huh. Experiencia también, profesor. ¿Pero es ciencia el curandismo? Ahí está el tema, pues por eso es que ¿cómo demarcamos qué es ciencia y qué no es ciencia? Este es uno de los problemas que se va a discutir, ¿no? La estructura lógica de la investigación científica, es decir, la investigación científica que utiliza un método de investigación debe tener una coherencia, una consistencia, ¿no? Lógica. Y de eso se va a encargar de estudiar la epistemología, ¿no? Si esas investigaciones científicas que se hacen tienen consistencia lógica. Claro, por ejemplo, por eso es que es muy dudable el tema de que en tan poco tiempo, casi en menos de un año, hayan sacado finalmente la vacuna para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, ¿no? Es bastante dudoso. Pareciera que lo hubieran hecho más bien más por un tema de negocio antes que de una investigación más adecuada, certera, ¿no? Bueno. Por otro lado, desarrollo de la ciencia. Las ciencias se desarrollan, progresan, avanzan, porque a diferencia del sentido común o de la idea del presupuesto que muchas veces tenemos de que las ciencias están progresando, están avanzando, los epistemólogos lo van a poner en tela de juicio. E incluso hay quienes van a formular, van a sustentar de que la ciencia no se diferencia y no ha avanzado en nada en relación con respecto al mito y al pensamiento mágico, ¿no? Ya, esto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, dicen, así como la religión tiene su mito de la creación, la ciencia tiene su mito del Big Bang, ¿no? ¿Por qué? Porque no es posible comprobar empíricamente o demostrar experimentalmente el Big Bang, pues como no lo es tampoco demostrar experimentalmente la creación, ¿no?
Ahora, aquí viene el choque entre lo que es ciencia y pseudociencia. La investigación científica de un ámbito de hechos supone que estos son materiales, legales y escrutables, a diferencia de lo inmaterial, de lo sobrenatural, de lo particular. Lo inmaterial, lo particular, lo sobrenatural es ilegal, no inescrutable, o sea, o inescrutable, no se puede contar, no se puede observar directamente, ¿no? Sabe muy bien que la investigación se basa en un cuerpo de hallazgos científicos previos. Asimismo, se realiza con el objetivo principal de describir y explicar los hechos en cuestión con ayuda del método científico. Entonces, la pseudociencia, que trata de lo sobrenatural, que trata de las especulaciones productos de la imaginación, en muchos casos no son comprobables empíricamente. Por otro lado, se pone en tela de cuestión también el método científico. Sabemos nosotros muy bien que el método científico tiene procedimiento, ¿no? La pregunta, la observación, la hipótesis, el experimento, análisis, las conclusiones. Para la investigación siempre está presente la elección del conocimiento de fondo, es decir, la elección del tema. Entonces el método también va a estar en función al tema que quieres investigar. Pues. La definición de los problemas, definición del o de los problemas, también es otro elemento que va a estar presente, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna manera, establecer, por decir de otra manera, la pregunta que vamos a formularnos y que se va a tratar de responder con la investigación científica, ¿no? Entonces, también dependiendo del tipo de problema, también atañe un tipo de método. La solución provisional, por ejemplo, hipótesis o técnicas experimentales, implica también, depende mucho del método, ¿no? Hay a determinada hipótesis implica determinado método o determinadas características, pasos del método, ¿no? Ya, eso es otro elemento importante dentro de esta discusión epistemológica. La ejecución de las pruebas empíricas, observables, mediciones o experimentos, ¿no? Aquí nos vamos a enfrentar al tema de que muchas veces el método científico va a tratar de comprobar experimentalmente las hipótesis, pero en muchos casos esas observaciones, mediciones o experimentos no son definitivos. La evaluación de los resultados del ensayo, que implica pues un conjunto de conocimientos que se ha obtenido en el método, y la corrección eventual de los pasos, ¿no? Es decir, el método no es infalible, pues puede equivocarse, ¿no? Entonces está la necesidad de poder plantearle al método científico correcciones, ¿no? Y también la posibilidad de generar nuevos problemas para obtener nuevos resultados. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la ciencia que son discutibles? Su mutabilidad, ¿no? Es un elemento que complica un poco, ¿no? Hemos dicho que la ciencia tiene diferentes características, lo hemos discutido en clases anteriores, ¿no? Pero la mutabilidad es solo una característica de la ciencia. Complicado. Compatibilidad con el grueso de conocimientos precedentes. Todo conocimiento que se llame científico debe ser compatible con los conocimientos que ya se han establecido. Intersección parcial, al menos de alguna otra ciencia, es decir, la biología, la química, la bioquímica, ¿no? Es decir, cómo se da la interacción, dónde están los límites del objeto de estudio de las ciencias. Y control por parte de la comunidad científica, ¿no?
Mucho de eso también tiene que ver con el carácter de la subjetividad que puede tener el investigador, la comunidad científica frente a un fenómeno o frente a un problema o frente a un tipo de investigación. Profundizando un poco en la pseudociencia, podemos establecer las siguientes características, ¿no? Cuando hablamos de la pseudociencia o la pseudociencia, es un dominio de hechos que viola al menos una de las condiciones del método científico, de las características de la ciencia, ¿no? Sin embargo, se autoproclama como ciencia, ¿no? La chamanería, por ejemplo, se llama ciencias ocultas, ¿no? La alquimia, o en todo caso la quiromancia o la cartomancia. Entonces, todos exigen la posibilidad de ser científicos. Dicho tratamiento puede que sea contradictorio o que tenga ideas poco claras, pueda que asuma como reales hechos imaginarios. Esto es otra característica de la pseudociencia, ¿no? Muchas veces se postula ideas, se postula hipótesis, son productos de la imaginación y que en muchos de los casos no tienen un referente real concreto, ¿no? Por otro lado, la pseudociencia puede postular que los hechos en cuestión sean inmateriales, inescrutables o ambas cosas. Pueda que carezca de base en el hallazgo científico previo, pueda llevar a cabo operaciones empíricas profundamente erróneas. Es decir, por una parte, su objeto de estudio es algo inmaterial, que no se puede observar, describir. Puede ser que carezca pues de principios o certezas científicas sobre el cual construye su conocimiento. O puede ser que lleve a cabo operaciones empíricas y que en muchos casos pueden estar erróneas, ¿no? Entonces, en todo esto se conjuga la pseudociencia, ¿no? ¿Quiénes son pseudociencias? Se dice, por ejemplo, que la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Es cuando te leen la mano, ¿no? Entonces, ¿cuán acertado es eso? Es empírico lo que te están leyendo la mano, pero ¿se podrá demostrar empíricamente eso? Ahí vienen las complicaciones, ¿no? Por otra parte, la pseudociencia no evoluciona, o si lo hace, sus cambios no provienen de investigación alguna. Se halla aislada de otras disciplinas, aunque ocasionalmente se entremezclan con otras pseudociencias. Como ven, la pseudociencia no evoluciona, no cambia. Muchas veces sus procedimientos, sus métodos son los mismos, ¿no? La limpia, etcétera, es el mismo. En cambio, ustedes saben que en la medicina, por ejemplo, los tratamientos cambian, ¿no? Y van modificándose en función de la realidad, las investigaciones, ¿no? Pero eso no pasa pues dentro del chamanismo, del curandismo. Eso no pasa dentro pues de estas pseudociencias, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las ramas de la nueva epistemología? Esto lo plantea Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge dice, la epistemología como tal en nuestros tiempos debe enfocarse en ramas, tiene ramas, ¿no? O sea, campos de estudio. La primera es lo que se conoce como la lógica de la ciencia, ¿no? O investigación de los problemas lógicos y metodológicos concernientes a la lógica requerida por la ciencia, así como la estructura lógica de la historia científica. Es decir, la ciencia necesita una lógica para sustentar la coherencia de sus teorías. Entonces la epistemología va a poner en tela de juicio esa lógica o va a postular nuevas lógicas que van a ayudar a formular las teorías científicas, ¿no? Es más, toda teoría científica está sujeta a la crítica epistemológica, está sujeta al análisis de la lógica de su estructura, a la lógica de la teoría, a la consistencia teórica y metodológica de dicha teoría. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, otra rama es la semántica de la ciencia, o también se puede decir investigación
de los conceptos de referencia, representación, contenido, interpretación, verdad y afines, que se presentan en la investigación científica o metacientífica. Esta es una rama importante, ¿no? Porque sin términos claros, sin definiciones precisas, sin adecuados conceptos, no se puede construir teorías científicas. Por lo tanto, la semántica de la ciencia se encarga a establecer si esas teorías, esos términos, esas categorías o esos conceptos, esas representaciones o contenidos tienen consistencia, son verdaderas, tienen una adecuada definición. Esa es la semántica de la ciencia, ¿no? La teoría del conocimiento científico, a diferencia de otros tipos de conocimiento, el tecnológico, artístico, moral, filosófico, etc., permite un conocimiento de las esencias mismas o del funcionamiento, las causas y las razones de los fenómenos. Entonces, la teoría del conocimiento busca siempre diferenciarse del conocimiento técnico, tecnológico, artístico, moral. Entonces, es otro de los grandes problemas que vamos a enfrentar también, ¿no? Cómo diferenciarlos, ¿no? La metodología de la ciencia, o estudio del método general de la investigación científica, así como los métodos o técnicas particulares de las ciencias específicas. O sea, la metodología de la ciencia se encarga de analizar los métodos científicos, la diversidad de métodos científicos que podamos encontrar, sometiéndole pues a un análisis riguroso, ¿no? ¿De acuerdo? Otra rama de la epistemología es la ontología de la ciencia, o análisis y sistematización de los supuestos y resultados ontológicos de la investigación científica. Por ejemplo, cuando Max Planck propone su famosa teoría del quantum para explicar el tema de la energía y el calor, todo está coherentemente, todo tiene lógica, pero él tiene un problema. Él duda que el cuánto realmente exista. Entonces, ahí estamos hablando del problema óntico, problema ontológico, ¿no? ¿Ya? La existencia de los fenómenos, la existencia de la realidad. Por ejemplo, se dice que, bueno, esta es una teoría, ¿no? Dice que en realidad la única partícula que existe son las, podríamos llamarla así, las cuerdas. Entonces, la realidad está constituida por una infinidad, una conglomeración, una agrupación de cuerdas, ¿no? Y estas cuerdas, cuando vibran de determinada forma, se convierten, o en todo caso, serían lo que ahorita llamamos micropartículas, ¿no? Por ejemplo, la cuerda se mueve de una manera y nosotros lo identificamos como electrón. La cuerda vibra de otra forma y lo identificamos como protón. Y así sucesivamente, dicen. Entonces, ahí viene la teoría de las cuerdas y ahí es donde viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Realmente existen dichas cuerdas o es solo una teoría? Problema ontológico, ¿no? La axiología de la ciencia o estudio del sistema de valores de la comunidad científica. Los que hacen ciencia son la comunidad científica, son seres humanos dotados también de conciencia, de valores. Entonces, ¿qué valores orientan a una comunidad científica para hacer tal o cual investigación? La ética de la ciencia o investigación de las normas morales que cumple o quiebran los investigadores científicos. ¿Se podrá hacer un experimento con seres humanos? Entramos en el campo de la ética, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Sabían ustedes que Piaget postuló sus teorías a partir de observar la conducta de su hijo? Sí. O sea que Piaget, en vez de cuidarlo, estaba estudiándolo, por decir de otra manera. ¿Eso es ético? Y ahí viene la pregunta, ¿no?
La estética de la ciencia o estudio de los valores y cánones estéticos de la investigación científica, vinculado esencialmente a los modelos científicos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nuestro amigo Ptolomeo postuló la teoría geocéntrica a partir de establecer cálculos matemáticos precisos? Entonces, si uno ve su modelo de universo, es armónico, es estético, sustentado matemáticamente. Pero ¿así es el universo? Esa era la gran pregunta que no nos formulamos, ¿no? Muy bien. Ahora, también podemos hablar nosotros de las epistemologías regionales, es decir, determinados estudios epistemológicos de campos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la filosofía de la lógica. La filosofía de la lógica estudia, analiza, investiga lo que constituye a la lógica, ¿no? Por ejemplo, las proposiciones, las inferencias, ¿no? ¿Qué es una proposición? A diferencia de los enunciados que las designa. ¿Basta en la ciencia fáctica el concepto de cuantificador existencial para caracterizar la existencia física? Entonces, aquí hablamos de la filosofía de la lógica. ¿Ya? Hacer un análisis filosófico de los presupuestos y principios lógicos que permiten construir teoría, ¿no? También tenemos la filosofía de la matemática, ¿no? Que enfoca desde el punto de vista filosófico temas como los números racionales, irracionales, etc., ¿no? ¿En qué consiste la existencia de un objeto matemático? ¿Los números existen realmente? ¿Qué relación hay entre la matemática y la realidad? La filosofía de la física, ¿no? que trata de teoría relativas a los metros y relojes, de sistemas físicos en general, ¿no? La mecánica cuántica. La mecánica cuántica robustece el indeterminismo. ¿En qué se sustentan las teorías relativistas? ¿Podrá finalmente las tres físicas, la física cuántica, la física clásica de Newton y la física relativista, unirse en una teoría del todo, como decía Hawkins? Entonces, estos presupuestos, estos problemas filosóficos epistemológicos dentro de la física, ¿no? También tenemos la filosofía y la química. ¿La química posee leyes propias o son todas ellas reductibles a lo físico? ¿La química constituye un nivel de realidad distinto a lo físico? Cuando hablamos de electrones y protones, ¿estamos hablando de física o de química? Filosofía de la biología, ¿no? ¿La biología se distingue de las demás ciencias por sus técnicas peculiares o por la manera misma de enfocar y entender los fenómenos vitales? ¿Qué es un ser vivo? ¿Los biosistemas no son sino sistemas químicos heterogéneos o tienen propiedades emergentes que la química no estudia? Entonces, aquí enfocamos la naturaleza misma de la biología y su objeto de estudio, ¿no? Que puede estar en cuestión también, ¿no? La filosofía de la psicología, que estudia pues filosóficamente los procesos mentales, los procesos psíquicos, ¿no? ¿Qué es la mente? Una sustancia sui generis, un conjunto de funciones cerebrales. ¿Qué relación hay entre los procesos mentales y sus indicadores fisiológicos y conductuales? ¿Realmente existen los procesos psíquicos? ¿Qué es la conciencia? Entonces, todos estos son problemas filosóficos dentro de la psicología. Sería una epistemología regional, obviamente, ¿no? Otra epistemología sería la filosofía de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay uno de los grandes problemas que todavía sigue latente, ¿no? Si las ciencias naturales son el modelo de ciencia que debe seguir las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo las ciencias sociales, las leyes de las ciencias naturales se pueden aplicar a las ciencias sociales? ¿Qué es una sociedad? ¿Un conjunto de individuos o una totalidad?
o un sistema de personas interactuantes. Lo social se reduce a lo biológico y por siguiente la sociología puede explicarse de la biología. Las leyes de la sociedad son iguales a las leyes de la naturaleza, de la biología, la física. La filosofía de la tecnología. ¿Cuáles son los rasgos peculiares del objeto técnico a diferencia del natural? ¿En qué se diferencia el conocimiento tecnológico respectivo del científico? Entonces aquí lo que se enfoca es las consecuencias que tiene pues, la tecnología en la humanidad. Y finalmente la filosofía de las teorías de los sistemas o la filosofía de la administración, también podemos decir, ¿no? Que se distingue las teorías generales del sistema de teorías científicas especiales. Basta estas teorías para entender el control de los sistemas reales, cómo se organiza un sistema o es quimérico su organización. Bueno, son epistemologías regionales, campos de estudio de la epistemología. Y como verán, parece bastante amplio, ¿no? Y eso que hemos tratado de ajustar, ¿no? Estas epistemologías regionales, ¿no? Esta es la bibliografía. Espero que sigan ahí escuchándome y agradecerle su atención. Sí, profesor, estaba apuntando. Sí, profesor, aquí estamos.